Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la glucólisis. En la clase pasada vimos las dos primeras etapas de la degradación de este carbohidrato. La primera etapa que vimos fue estas reacciones químicas que le llamamos reacciones preparatorias, y luego vimos la etapa 2, que es donde ya se obtiene el piruvato. Y entonces recuerden, de una molécula de glucosa que empieza a degradarse, vamos a obtener dos moléculas de piruvato, ¿ok? Y entonces, esas dos moléculas de piruvato, ¿sí? Aquí se debe de decidir hacia dónde van a pasar, si van a pasar hacia la respiración o si se van a pasar hacia la fermentación. ¿A qué me refiero? Miren, esto es lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos de la glucosa hasta el ácido pirúvico. De aquí a aquí son las dos primeras etapas de la degradación de la glucosa. Ahora, hay dos vías por las cuales se puede seguir degradando esta molécula de ácido pirúvico. Una es a través de la respiración y la otra es a través de la fermentación. ¿Quién decide esto? Pues el tipo de enzimas que se encuentran presentes en el citoplasma de esa bacteria. Si la bacteria tiene todo lo necesario para llevar a cabo la respiración, pues se va a venir preferentemente hacia esta vía. ¿Por qué? Porque en la respiración va a obtener mucho más ATP que en la fermentación. Ahora, pero si no tienen las enzimas necesarias para hacer estas reacciones químicas, entonces puede fermentar. Y aquí, aunque el ATP que obtiene es muy poco, prácticamente el ATP que obtiene es el que obtuvo de la glucosa al ácido pirúvico, este le es suficiente para continuar viva. Bueno, entonces estas reacciones, que son las que están después del ácido pirúvico, es a lo que le vamos a llamar la etapa 3. Entonces, vamos hoy a estudiar la etapa 3, suponiendo que la bacteria tiene todas las enzimas necesarias para llevar a cabo todas estas reacciones químicas. Entonces, del ácido pirúvico vamos a pasar a acetilcoenzima A y de ahí pasamos al ciclo de Krebs. Vamos a ver eso. Entonces, el ciclo de Krebs, que espero que lo hayan revisado en su clase de bioquímica, yo sé que sí, también se le conoce como ciclo del ácido cítrico. Y aquí empieza este ciclo con el piruvato. El piruvato es una molécula que tiene 3 carbonos. Este piruvato entonces se va a descarboxilar. ¿Cómo se descarboxila? Va a eliminar un carbono en forma de CO2 y va a generar una molécula de 2 carbonos a la cual se le une otra molécula que se llama coenzima A. Ahora, la enzima que hace esta reacción trae acoplada una coenzima que se llama NAT, que lo vimos estos reagentes reductores en las clases pasadas. Este NAT está oxidado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tender a reducirse. Es decir, va a tender a captar los electrones durante esta reacción. Así que pasa de un estado oxidado a un estado reducido. Ahora, este acetilcoenzima A se va a mezclar con el oxalacetato. El acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4. Entonces, cuando se lleva a cabo esta reacción, estas dos moléculas se unen, sale la coenzima A y se forma una molécula de 6 carbonos, porque aquí había 2 más 4 que había aquí, 4 más 2 me da 6, y a ese le llamamos citrato, ¿ok? Luego de citrato pasamos a conitato, de conitato isocitrato, aquí vuelve a entrar un NAD oxidado y va a salir un NAD que va a estar reducido, que va a traer ya electrones, sale también un CO2,
luego pasa alfa cetoglutarato, vuelven a salir los NADH, CO2, pasa succinilcoenzima A, sale un GTP, pasa succinato y aquí de succinato fumarato se va a producir FAT. FAT actúa de la misma manera que actúa el NAD, está en forma oxidada, se va a reducir a FATH. Y aquí esta reacción ahorita no la vamos a, acuérdense de aquí porque esta ahorita no la vamos a jalar o no la vamos a llevar hacia el transporte de los electrones. De fumarato pasa a malato y se produce otra vez NADH y luego esto se vuelve a convertir en oxalacetato y empieza otra vez el ciclo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que obtenemos durante esta vuelta, este ciclo de reacciones? Obtenemos principalmente NADHs, obtenemos uno que venía de piruvato acetilcoenzima 1, otro de isocitrato a alfa-cetoglutarato 2, otro de alfa-cetoglutarato succinilcoenzima A 3 y uno más de malato oxalacetato. Obtenemos 4 moléculas de NADH y una molécula de FADH, además de CO2 y una molécula de GTP. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar de nuevo esta serie de reacciones ya con las enzimas que efectúan cada una de ellas. Entonces, el piruvato dijimos que es una molécula de 3 carbonos y se va a convertir en acetilcoenzima A. La acetil tiene 2 carbonos y se le une la coenzima A. Esta reacción de piruvato acetilcoenzima A la hace la enzima piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa tiene una coenzima que es el NAD, ¿ok? Que este NAD se necesita para que la piruvato deshidrogenasa adquiera una estructura tridimensional donde reconozca el piruvato y haga que este se convierta en acetilcoenzima A y pueda unírsele la coenzima A. Entonces, al momento en que sucede esta reacción, este NAD que está oxidado, ¿ok? Va a tender a reducirse, es decir, que de un estado oxidado se va a reducir, va a aceptar electrones y entonces va a quedar como NADH, es decir, va a quedar reducido, ¿ok? Este acetilcoenzima A se va a mezclar con el oxalacetato, ¿ok? Estos dos sustratos van a entrar a esta enzima que se llama citrato sintasa y entonces va a generar la molécula de citrato. Entonces, acetil tenía 1, 2 carbonos y el oxalacetato tenía 1, 2, 3, 4. Entonces me da una molécula de citrato de ¿cuántos carbonos? De 6, porque 2 más 4 y es una reacción de síntesis, citrato sintasa, entonces son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este es el citrato. ¿Ok? Sale una molécula de agua. El citrato va a ser reconocido por la enzima conitasa y en esa enzima entonces se va a cambiar a cisaconitato. ¿Ok? Aquí únicamente va a cambiar el arreglo de las moléculas. Vamos a seguir teniendo los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cisaconitato también es sustrato para otra conitasa, lo reconoce la conitasa y lo cambia a deisocitrato. Ahora aquí si se fijan son puras reacciones, nada más de como isomerización, nada más se cambian las moléculas de un lado al otro, se rearreglan, siguen manteniéndose los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De deisocitrato, este deisocitrato va a ser reconocido por la isocitrato deshidrogenasa y ese isocitrato deshidrogenasa trae una coenzima NAD, que está oxidada y al momento en que entra el isocitrato se va a reducir a NADH.
a NADH reducido. Y entonces aquí sale un CO2. Entonces aquí ya estamos perdiendo un carbono. Entonces si teníamos 6 y perdimos un carbono, ¿cuánto nos va a quedar? Nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5. A esta molécula se le conoce como alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Luego, la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa reconoce en su sitio activo al alfa-cetoglutarato. Esta enzima también trae una coenzima NAT oxidada que cuando entra el alfa-cetoglutarato se va a reducir a NADH, pero también va a salir un CO2. Entonces aquí vamos a perder también otro carbono. Entonces si teníamos 5 carbonos acá, ¿cuántos nos van a quedar? Nos van a quedar 1, 2, 3, 4. Además, aquí se le enlaza una coenzima A, ¿ok? Entonces se genera el succinilcoenzima A, ¿ok? Este succinilcoenzima A va a pasar a succinato a través de la succinilcoenzima A sintetasa, ¿ok? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Seguimos teniendo los mismos 4, pero ya no tenemos la coenzima A. Aquí sale la coenzima A. Entonces este succinato va a ser reconocido por la succinato deshidrogenasa, que esta succinato deshidrogenasa está en la membrana y en el transporte de electrones, y entonces va a generar el fumarato, ¿ok? Bueno, de fumarato es reconocido por la fumarasa y aquí pasamos a malato. La fumarasa convierte el fumarato a malato y el malato es reconocido por la malato deshidrogenasa, que tiene también NAD, que se oxida y se reduce y se vuelve a regenerar el oxalacetato. ¿Ok? Ahora, el piruvato directamente puede entrar hacia oxalacetato si hay piruvato carboxilasa, ¿ok? Pero digamos que de aquí hasta acá es lo más común, ¿sí? Entonces quedamos que en cada vuelta que dé el ciclo vamos a tener 4 NADs, 4 NADHs, 1, 2, 3, 4, y vamos a tener un FAT, que es el que sale aquí, ¿ok? Y vamos a tener también CO2. Bueno, ahora, todos los NADs que se produjeron no se pueden quedar en el citosol. Se produjeron NADH de glucosa piruvato y se produjeron NADH en el ciclo de Krebs, más el FADH que también se produjo. Esos, muchachos, son agentes que están reductores, son moléculas que están altamente reducidas, y una molécula que está muy reducida no va a aguantar traer tantos electrones. Entonces, ¿qué tiende a hacer? Tiende a soltar los electrones, es decir, tiende a donar esos electrones, tiende a oxidarse. Entonces, al momento en que se oxida, suelta esos electrones como si fuera la papa caliente. Hagan de cuenta que los electrones que traen estos NADH no les queman las manos, por así decirlo, y los sueltan, los avientan. ¿Y a dónde caen? Pues tienen que caer en una molécula que esté muy reducida. ¿Para qué? Para que pueda captarlos y pueda aceptar esos electrones. Esas moléculas que van a captar esos electrones son proteínas transmembranales que van a estar en la membrana plasmática de la bacteria, ¿ok? Y van a actuar como un efecto dominó. Van a estarse reduciendo y oxidando, pasándose los electrones de una proteína a la otra, hasta que al final esos electrones los va a captar
un elemento que esté muy reducido, que los pueda captar como lo que es el oxígeno, ¿ok? Para entonces poder formar o neutralizar ya ese transporte de electrones, y si es el oxígeno el último aceptor de los electrones, pues entonces se va a formar agua. ¿Okay? Aunque no siempre es el oxígeno. Vamos a ver que puede ser un nitrato, un sulfato, un carbonato, ¿ok? Bueno, entonces vamos a revisar el transporte de los electrones. Acuérdense que estamos aquí con toda el titipuchal, la cantidad enorme de NADHs que se generaron desde la glucosa hasta el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, esos electrones que están, que tiene el NAD, ¿sí? El NAD que está reducido, aquí nomás está ejemplificándose una molécula, pero son muchas, ¿verdad? Este NAD, ¿ok? Va a ser reconocido por esta enzima que se llama NAD deshidrogenasa. Esta NAD deshidrogenasa va a hacer que este NAD que está reducido se oxide, ¿ok? Y al momento en que se oxida, va a soltar los electrones. Lo que suelta son 2 electrones. Ahora, los electrones no pueden andar solitos. Entonces, si entran 2 electrones aquí, si suelta 2 electrones aquí en esta proteína, tienen que entrar del citosol 2 protones para que esté esto neutralizado. La primer proteína que acepta estos electrones a donde los NADs avientan esa carga negativa se llama flavina, o se abrevia como FMN. De aquí, esta es una proteína transmembranal, va a aventar entonces esos 2 electrones que captó del NADH, y entonces de un estado oxidado, ¿sí? Va a tender a reducirse al momento en que capta los electrones, se reduce y entonces los va a aventar a otras proteínas transmembranales para que se oxiden, y estas a su vez lo van a pasar a otras proteínas transmembranales para que se reduzcan, y así consecutivamente hasta que llegamos al último aceptor de electrones, que es el oxígeno. Ahora, las proteínas que conforman este complejo de oxidación-reducción, que les digo yo que funciona como un efecto dominó, le vamos a llamar a esas proteínas transportadores de electrones. Y están acomodadas dependiendo de su potencial de reducción. Acuérdense que entre más chico sea el potencial de reducción, tienen más capacidad de donar electrones. Entonces, las proteínas que están clavadas en la membrana, en donde se inicia el transporte de los electrones, tienen un potencial de reducción más negativo que las últimas que están acá, ¿ok? Entonces, estas proteínas al inicio tienen más capacidad de donar electrones, por eso los avientan más fácilmente, y estas que están acá tienen más capacidad de reducirse, es decir, tienen más capacidad de aceptar electrones. Les decía yo ahorita, la primer proteína que funciona en el transporte de electrones es la flavina, o también se conoce como flavoproteína, se abrevia FMN. A esto se le denomina complejo 1. De esta flavina va a seguir la ubiquinona o quinona, también se conoce como coenzima 10. Esta es transmembranal, quiere decir que es anfipática, hidrofílica y hidrofoba. La quinona o ubiquinona es una proteína que es de naturaleza hidrofóbica, entonces está en la parte donde están las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. La ubiquinona está enlazada con una proteína que se llama flavina de nucleótido, ¿ok? Que se enlaza con el ciclo de Krebs
en la reacción de succinato a fumarato. Recuerda que les decía yo de esta reacción de aquí, de succinato a fumarato está la succinato deshidrogenasa. Lo que genera esta enzima, muchachos, van a ser esto, el FAT. El FAT que está oxidado que pasa al FAT reducido que está enlazado a la quinona. Entonces, esta reacción es una reacción del ciclo de Krebs que está anclado hacia la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Bueno, y luego también hay unas proteínas que son, se les llama como proteínas de fierro y azufre. Y por último están otras proteínas que se conocen como citocromos. Entonces, el transporte de electrones podemos resumirlo en 4 complejos o 4 grupos de proteínas. El complejo 1 va a estar conformado por la flavoproteína, que está unido a una proteína de fierro y azufre. Luego sigue el complejo 2, que es la ubiquinona, que está enlazada con el flavinadenilnucleótido. Sigue luego el complejo 3, que lo conforma una proteína de fierro-azufre y los citocromos C1, citocromo BL y citocromo BH. De aquí sigue el citocromo C, que el citocromo C es una molécula periférica, es una proteína periférica que da hacia el periplasma. Y luego sigue ya la última molécula transmembranal, que es el citocromo A, esta proteína transmembranal que ya aquí ya se enlaza con el último aceptor de los electrones. Ahora, no hay que perder de vista que estamos en una bacteria. Entonces recuerden que en una bacteria tenemos la membrana plasmática y sobre de ella va a estar el peptidoglicano. Entonces, el espacio que se genera entre la membrana plasmática y el peptidoglicano, a eso le llamamos espacio periplásmico. Entonces, ok, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo este flujo de electrones. Fíjense primero, ¿ok? Vamos a pasarnos, bueno, vamos a seguir aquí. Fíjense bien, entonces les decía yo, de este NAD que viene del citoplasma, de la degradación de la glucosa que pasó por piruvato y luego hasta el ciclo de Krebs, a través de la NAD deshidrogenasa, este NAD que está reducido se va a oxidar y entonces va a eliminar 2 electrones. Estos 2 electrones los capta la flavoproteína, ¿ok? Que está muy reducida, entonces los capta, pero le entran también 2 protones. Entonces, al momento en que esta flavina captó estos 2 electrones, no los aguanta y los va a pasar a esta proteína de fierro y azufre. Es decir, se va a oxidar y entonces esta proteína de fierro y azufre se va a reducir. Al momento en que pasa esto, la misma flavoproteína va a liberar al espacio periplásmico 4 protones, ¿ok? Una vez que esta proteína, fierro y azufre, tiene estos 2 electrones, tampoco los quiere, no los resiste y entonces se los va a pasar a la quinona o ubiquinona. Y esta ubiquinona tampoco va a querer esos electrones y los va a venir pasando hasta el complejo 3 a esta proteína de fierro y azufre. Ahora, aquí pasa algo interesante. Fíjense bien que esta reacción que está aquí dijimos que es la que está en el ciclo de Krebs. Entonces de ahí sale este FAD que está oxidado y se va a reducir y no soporta estos electrones que captó aquí y se los va a mandar a la quinona. Luego, el agua por su naturaleza, muchos parte del agua va a tender a ionizarse. Entonces, en el citoplasma vamos a tener también concentraciones de agua ionizada en forma de ion hidróxido y ion
protón, o sea, vamos a tener OHs y dos OHs y dos protones. Entonces, cuando el agua está ionizada, parte del agua que se ioniza, que se separa, esos dos protones del agua van a pasar directamente a la quinona. Y entonces, de esta manera, se va a estabilizar los dos electrones que venían de la flavoproteína, porque son dos electrones aquí más estos dos protones, se estabiliza, pero de todos modos no resiste los electrones y los va a pasar acá. Ahora, en este pasar los electrones a esta proteína de fierro y azufre va a liberar 4 protones más al periplasma. Entonces, ¿cuántos protones llevamos que hay en el periplasma? 4 aquí, más 4 acá. Ya hay 8 protones liberados. Aquí entonces esta proteína de fierro y azufre va a pasar los electrones ahora al citocromo B y al citocromo C1. ¿Ok? Del citocromo C1 los va a pasar al citocromo C. Este citocromo C que está ahora reducido se va a oxidar y pasa los electrones al citocromo A. Una vez que el citocromo A está reducido, se va a oxidar, libera los electrones y esos electrones son captados por el oxígeno. Y al momento en que son captados por el oxígeno, se neutralizan formando agua. Cuando pasa esto, que el citocromo A avienta los electrones al último sector de electrones, se van a liberar al espacio periplásmico otros 2 protones. Entonces, en total, ¿cuántos protones se liberaron en el espacio periplásmico? 4 más 4 más 2, se liberaron 10 protones vamos a decir, por NAD que entró y que empezó a disparar este sistema. ¿Ok? Entonces, por una molécula de NAD vamos a tener 10 protones. Ahora fíjense bien, si se empiezan a liberar protones al espacio periplásmico, la carga de los protones es positiva. Entonces empiezan a acumular las cargas positivas en el espacio periplásmico. Por ende, hacia el citosol va a haber más concentraciones de OHs. ¿Ok? Entonces la carga hacia el citosol va a ser negativa. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense bien. Esto es lo que vimos ahorita, ¿ok? De la glucosa por toda la glucosa y el ciclo de Krebs que se produce piruvato y luego pasa el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que vamos a obtener de ahí? NADH. Estos NADH van a pasar al transporte de electrones, donde el último aceptor de esos electrones va a ser el agua el último aceptor de esos electrones va a ser el oxígeno y se va a convertir agua o se va a transformar en agua y esto ya se neutraliza. Entonces, si esto sucede tal así como lo vimos, a esto le llamamos respiración aeróbica. Hay ocasiones en que el último aceptor de los electrones no es el oxígeno, sino que es otra molécula diferente al oxígeno, como un nitrato, un sulfato. Y entonces es lo mismo, ¿verdad? Estos NADH pasan a través del transporte de electrones, nada más que aquí en vez de oxígeno va a estar, por ejemplo, un nitrato. Entonces ese nitrato al captar los electrones, pues va a generar un nitrito. Y si a eso sucede, muchachos, si no es el oxígeno el último aceptor de los electrones, entonces a esto le vamos a llamar respiración anaerobia, ¿ok? Entonces, hay ciertos procariotes que no usan el oxígeno como último aceptor de los electrones, sino que usan otro tipo de moléculas que pueden ser, por ejemplo, un nitrato, un ion férrico, un sulfato, un carbonato. Por ejemplo, en la C. colis puede ser el último aceptor de electrones un nitrato y cuando acepta los electrones los reduce a nitrito. O en las pseudomonas, ¿sí? El último aceptor de electrones es el nitrato y lo reduce a
a nitrógeno. En esta bacteria, el Geobacter, el último aceptor de electrones es un ion férrico y lo reduce a ion ferroso. En la bacteria de sulfovibrio, el último aceptor de electrones es un sulfato y lo reduce hasta ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿ok? En los metanógenos, que esto es lo que sucede con las bacterias del rumen, de las vacas, ¿verdad? El último aceptor de los electrones es el carbonato y eso lo reduce a metano, ¿ok? Por eso se llaman metanógenos. Entonces, cuando el último aceptor de los electrones no es el oxígeno, a eso le llamamos respiración anaerobia. Bueno, y aquí vamos de repaso. Entonces dijimos, por cada NDH que agarra la deshidrogenasa van a entrar 2 electrones y entonces entran 2 protones. Esto provoca que se liberen 4 protones al periplasma y que esta proteína transmembranal pasa los electrones a la proteína fierro-azufre, de aquí a la quinona y luego ya nos vamos hasta el último aceptor de electrones. ¿Ok? Entonces recuerden, se va a ir acumulando las concentraciones de protones en el periplasma. Entonces se van, fíjense, aquí les estoy poniendo, este es el citoplasma de la bacteria, esta es la membrana y luego encima está la pared celular. El espacio que queda en medio de ellos dos es el espacio periplásmico, es exactamente aquí donde estamos. La membrana, esto que les estoy señalando, está aquí, ¿ok? Y los protones se empiezan a acumular aquí, en todo el espacio periplásmico. Entonces, en el espacio periplásmico vamos a tener mucha carga positiva por los protones. Y en el citosol vamos a tener mucha carga negativa por los OHs. Entonces, fíjense que se genera un gradiente electroquímico. Hacia el interior de la bacteria está muy cargada negativamente y hacia el exterior tiene mucha carga positiva. A esto es a lo que se le llama fuerza proton motriz. Queda como si fuera una batería de carga, ¿ok? Bueno, ahora la fuerza proton motriz, la concentración esa tan grande de protones que va a haber en el periplasma es lo que se utiliza para que se sintetice ATP. ¿Y cómo se hace esto? Eso se hace a través de la fosforilación oxidativa. Espero que esa también la hayan visto en su curso de bioquímica. Creo que sí la vieron. ¿Ok? Entonces, quedamos que el último aceptor de electrones iba a ser el oxígeno o un nitrato, un sulfato, no sé. Total que ahí se acabó. El estar transportando los electrones se neutralizaron y ¿qué resultado tuvimos de transporte de electrones? Pues que se empezaron a acumular muchos protones en el espacio periplásmico. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Pues esos protones van a ser necesarios para que se pueda activar otra proteína que se llama ATPasa o ATP sintetasa, que es una proteína transmembranal. La ATP sintetasa, muchachos, es muy similar o tiene una estructura tridimensional muy similar a la proteína del flagelo. ¿Recuerdan cuando vimos cómo se movía el flagelo? Pues muy similar, que ya ven que el flagelo en la parte que es membranal, que está atravesando la membrana, es como si fuera un motor que gira. Lo mismo pasa con la ATP sintetasa. Miren, la ATP sintetasa tiene esta estructura tridimensional. Aquí tenemos la membrana plasmática, ¿ok? A esto de aquí es el espacio periplásmico, ya se acaba hasta el citosol. Entonces, clavado en la membrana van a estar estas proteínas transmembranales. A esta parte que está clavada en la membrana le vamos a llamar que es el sitio FO de la enzima o de la proteína ATP sintetasa. Lo que queda hacia el citosol o citoplasma es la parte F1, ¿ok? La región F0 de la proteína está conformada
por dos tipos de proteínas, estas que les vamos a llamar las proteínas A y las proteínas E. ¿Okay? También están estas B, pero estas B se comparten entre el sitio F0 y el sitio F1. ¿Ok? La región F1 va a tener dos subunidades, no, son tres, cuatro, porque acá no se alcanza a ver, pero son cuatro subunidades alfa, tiene dos subunidades beta y una delta. ¿Ok? Estas subunidades beta, muchachos, tienen la actividad de sintetasa en presencia de ADP más P, los unen y forman ATP. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. Entonces, esta zona que da hacia el periplasma, o sea, está en la membrana, pero esto sale hacia el periplasma, aquí hay como un huequito en la proteína. En ese hueco van a entrar 3 protones de los protones que están en el espacio periplásmico. Al momento en que entran estos 3 protones, eso hace que esto gire como si fuera un motor, un rotor. Entonces entran estos 3 protones, esto gira y hace que esto también se mueva y cambie de conformación. Al momento en que cambia de conformación, entonces las subunidades beta pueden sintetizar el ATP si están estas dos moléculas, ADP más fosfato. Entonces, cada vez que entran 3 protones al sitio F0 del ATPasa y que el ATPasa gira, se va a generar una molécula de ATP. ¿Ok? Entonces, haciendo cuentas, fíjense bien, cuando vimos ahorita el transporte de electrones, vamos a verlo de forma resumida, empezamos con una molécula de NADH que llega a la flavoproteína. Ahí van a salir al espacio periplásmico 4 protones. De aquí pasan los electrones a la ubiquinona y luego en el citocromo, en el complejo 3, van a salir otros 4 protones. Pasa al citocromo C y luego a los citocromos A y ahí salen otros 2 protones. Recuerden que dijimos que por cada NADH van a salir al espacio periplásmico 10 protones. Ahora, la ATPasa pues va a estar enseguida, ¿verdad? Y dijimos que para que la ATPasa gire necesita 3 protones, o sea, cada 3 protones gira y eso ocasiona que se sintetice una molécula de ATP. Entonces, si por una NADH se generan 10 protones y se requieren 3 protones para una molécula de ATP, ¿cuántas moléculas de ATP se generan por molécula de NADH? Pues se generan 3, porque son 10 protones los que se generan, suficientes para que la ATPasa dé 3 vueltas y por vuelta genere un ATP. Entonces, por NADH vamos a generar 3 ATPs, o se va a generar 3 ATPs. Ahora, si ya lo metemos en todo lo que es el proceso de la glucólisis, vamos a ver cuánto ATP se genera en todo este proceso. Fíjense bien, de la glucosa piruvato, ahí quedamos que iban a salir 2 ATPs, ¿ok? Luego, de la glucosa piruvato salieron 2 NADHs. Este NADH no se queda aquí, se va a venir y se va a venir hasta el transporte de electrones. Entonces, si son 2 NADHs, esto implica que cuando vengan por aquí, cada NADH va a producir 10 protones. 10 protones van a producir ¿cuántos ATPs? Dijimos 3. Entonces, 2 NADH son 20 protones, por lo tanto me van a generar 6 ATPs cuando ya pasen por toda la cadena de transporte de electrones y la ATPasa gire para producir ATP. Acuérdense que necesita 3 protones para girar. Entonces,
de aquí, de la glucosa piruvato, tenemos 2 ATPs. Y luego de aquí, de la glucosa piruvato, me salen 2 NAD. Y esos, cuando se vengan para acá, me van a generar 6 ATP. Entonces, de la glucosa a piruvato, en realidad se produjeron 8 ATPs. 2 ATPs que se generaron aquí y 6 ATPs que se generaron por estos NADHs aquí en el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ahora, de este piruvato que va a pasar a acetilcoenzima A y luego va a pasar por el ciclo de Krebs, ¿cuántos NAD se producen? 1 y 3 que se produjeron aquí. Dijimos que 4 se producían en el ciclo de Krebs y un FADH, ¿verdad? Entonces, por esos 4 NADH se van a generar 12 ATPs. Por una molécula de FADH se generan 2. Y el GTP que se genera, ese se considera como un ATP. Entonces serían 12 más 2, 14 más este de aquí, 15 ATPs. Y esto se da por duplicado, porque acuérdense que de glucosa a piruvato se me generan 2 moléculas de piruvato. Entonces todo esto es al doble. Por eso se multiplica aquí por 2. Entonces, serían 15 más 8 me va a dar que se producen por la degradación de una molécula de glucosa 38 ATPs. Ahora, estos 38 ATPs van a ser independientes de si el último aceptor es el oxígeno o es otra molécula que no sea el oxígeno. Mientras sea respiración, aunque sea respiración aerobia o anaerobia, en los dos casos se van a estar produciendo 38 moléculas de ATP por glucosa. ¿Ok? Bueno, y esta es la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.